Hola, soy Rosy. Hoy les voy a hablar acerca de cómo distribuir y diseñar tu cocina. A continuación, algunos consejos para un buen diseño de cocina. 1. Distancias cortas. 2. Mantener la organización del espacio y también del mobiliario. Todo debe incluirse en un espacio práctico, funcional y estético. ¿Cómo distribuir la cocina? Es muy importante que ésta sea luminosa, amplia y ordenada. También es muy importante tener en cuenta la utilización del triángulo de trabajo. Esto quiere decir que dividimos la cocina de acuerdo a las zonas. Aquí incluyen la cocina, la nevera y el lavaplatos. Para que el triángulo funcione de forma óptima, es importante que la sumatoria de sus tres lados no sea mayor a 8 metros. Por separado, es importante que no sea menor a 1,20 metros ni mayor a los 2,70 metros. Tipos de distribución de la cocina. Cocinas en forma de U, de L, en línea, líneas paralelas, que son frentes paralelos, y también cocinas en isla. Esta última no forma el triángulo comúnmente como las anteriores, sino que más bien es importante mantener la ruta entre la cocina, la nevera y el lavaplatos. Consejos para que puedas elegir la distribución de tu cocina. 1. Si tienes un espacio alargado, puedes elegir la distribución en línea. También puedes elegir armarios o mobiliario que sea en línea, colores claros, lo cual te ayudará a que se vea más ancha tu cocina. Número 2. Si tienes una cocina que es muy amplia, lo ideal es utilizar la distribución en isla. Esta te dejará zona extra para que desarrolles cualquier actividad y también la puedas utilizar como un desayunador. Número 3. Si tienes un espacio cuadrado, lo ideal es utilizar una distribución en forma de U. Esta será práctica y funcional. Número 4. Si tienes una cocina muy reducida, lo ideal es utilizar una distribución en forma de L. Esto te dejará una zona más amplia para que trabajes y también no se verá muy recargada. La orientación de las cocinas también puede interferir en la elección del color. Si están orientadas al norte, puedes elegir los colores cálidos y luminosos. Si están orientadas al sur, puedes elegir los tonos como el blanco o el verde. Si están orientadas al este, puedes elegir los colores grises, cremas y tonos pastel. Y si están orientadas al oeste, puedes elegir los colores fríos. Esto es todo por hoy. Si quieres una asesoría más personalizada, contáctame. No olvides dar like, suscribirte y compartir. Recuerda que al suscriptor número 40 le daré una asesoría virtual totalmente gratis. Esta será del espacio que tú desees. Si tienes alguna sugerencia, deja en comentarios. Nos vemos en un próximo video con más tips, consejos de arquitectura y diseño interior. ¡Chao!